Estábamos hablando con el señor Manuel Sánchez de Nogués, a quien saludamos. Él ha sido invitado por las autoridades peruanas junto con la misión de observación electoral de la Unión Europea. Señor Sánchez, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Vemos que lo han mandado con anticipación. Sí, ¿Por qué viene con tanta anticipación una misión de observación? Porque las misiones de la Unión Europea son misiones de largo plazo, y son integrales. Esto quiere decir que observamos todo el proceso electoral, porque evidentemente unas elecciones no es solo no es solo la jornada electoral, sino que son otras muchas más fases, la inscripción de candidatos, la campaña electoral, cómo los medios cubren la campaña, cómo la cubren las redes sociales, la inscripción de votantes, la educación al voto, el trabajo de las administraciones electorales, y eso requiere tiempo, y por eso estamos aquí desde el 17 de diciembre y con un equipo de 50 observadores en 25 parejas que están distribuidos en todos los departamentos, están radicados en las capitales de los departamentos, pero también viajan viajan dentro de su departamento, y de hecho han viajado a muchos sitios, han estado en Cachicuela, en Torata, en Guaitará, y los verán en más sitios, ¿no? en Yamino. O sea que es una observación como muy digamos, que cubre todo el país. De hormiga casi, ¿no? A lugares casi, ¿no? Y casi, digamos, son y eso está en nuestras páginas de Facebook. Y integral también porque, como he dicho antes, observamos todas las fases del proceso electoral, y no solo lo que pasa antes de las elecciones y el día de las elecciones, sino también lo que pasa después, pues todo el contexto electoral y todo eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa para que el señor Sánchez nos siga contando después cuáles han sido hasta ahora lo que han observado, ¿no es cierto? Y cuáles son las expectativas para el 26 de enero, que está aquí nomás a la vuelta de la esquina. Ya volvemos. Estamos entrevistando al señor Manuel Sánchez de Nogués, que es el jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Ya van varias veces que viene la Unión Europea para supervisar nuestras elecciones. Unos meses después de las elecciones, usted presenta un informe sumamente riguroso, elaborado desde Europa con los materiales recogidos acá. Y yo recuerdo que el último que presentaron en el año 16 justamente tuvo que ver con lo que decía Patricia del Río. Exclusiones unos días antes y una legislación quisquillosa que se aplica con un margen de discrecionalidad. ¿Les hacen caso cuando ustedes formulan esas críticas a nuestro funcionamiento? Nosotros, cuando efectivamente, como dices, Fernando, nosotros presentamos siempre al final de la misión o unos meses antes, una semana después de la conclusión de nuestra misión aquí en el Perú, presentamos un informe final con recomendaciones. En el informe final también se hablan de muchas cosas. Es cierto que el informe de la última misión de 2016 trató este tema, pero también dijo que las elecciones habían sido se habían desarrollado de acuerdo a los criterios internacionales sobre elecciones. Nosotros ahora mismo, pues evidentemente, la inscripción de candidatos es uno de los temas que estamos viendo, como vemos otros muchos más. Cómo trabaja la administración electoral, los preparativos de las elecciones, la capacitación de los miembros de mesa que empezaron ayer, nuestros observadores han visitado las capacitaciones. Estamos presentes en la campaña, estamos presentes en los debates. Ayer estuvimos presentes en el debate que hubo en el debate de 7 partidos que hubo ayer en televisión. Vemos muchas cosas y vemos también, evidentemente, una de las cosas que vemos, como otras muchas más, es la inscripción de candidatos. Ahora, nos imaginamos que si la legislación es dura o puede ser hasta irracional, no pueden hacer mucho más. Ustedes solo observan que la legislación vigente se cumpla, ¿no? Nosotros observamos la legislación, nosotros observamos la implementación de esta legislación, tanto la legislación peruana como los acuerdos internacionales sobre participación política de los que Perú que es signatario, tanto internacionales como regionales a nivel de América Latina. De lo que ha visto, sobre todo también en los medios de comunicación, porque Fernando, aludíamos acá a esta figura del equilibrio y la pluralidad que deben mostrar los medios de comunicación al momento de estos días y semanas previos a las elecciones. De lo que ha visto hasta el momento, ¿qué evaluación hace? Nosotros, he explicado antes que somos una misión integral, independiente, imparcial,
Y hay una cuarta ahí que es sin interferencia. Nosotros no somos actores en este proceso electoral, lo observamos desde fuera y no interferimos en las elecciones y dar algún tipo de valoración sobre... Lo hacen al final. Lo hacemos al final, vamos a presentar una declaración preliminar 2 días después de las elecciones con conclusiones preliminares, o sea, porque todavía no ha acabado el proceso, y luego al final de la conclusión del proceso presentaremos un informe final, vendremos aquí a presentarlo y con recomendaciones. Por eso ¿Y qué carácter tiene ese informe que van a presentar? ¿Perdón? ¿Y qué carácter tiene el informe? Un informe muy técnico. Es un informe técnico. Nosotros hemos sido invitados por el Gobierno del Perú y por el Jurado Nacional de Elecciones y presentamos el informe con recomendaciones para la consideración de las autoridades del Perú. Hay algunos postulantes al Congreso, determinados partidos, que señalan que están participando para cuidar la democracia, pero que este no les parece un proceso democrático dada el contexto en el que se está desarrollando. No tenemos Congreso de la República debido a que se cerró por el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Ustedes toman en cuenta esos contextos? Nosotros tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con las elecciones, el contexto político, el contexto electoral, el contexto jurídico, el contexto social en el que se desarrollan unas elecciones. Y evidentemente nosotros nos reunimos con muchísima gente, con muchísimas personas de todo el espectro político, sociedad civil, autoridades electorales, votantes, hablamos también. Y, evidentemente, todo lo que nos dicen lo tenemos en cuenta. Para nuestro, es una información que nos permite luego hacer un análisis y una evaluación de cómo ha ido el proceso. ¿Qué efectos tiene el informe de una observación como la de la Unión Europea? Es decir, ¿en qué puede repercutir al final si el informe, por ejemplo, estamos hablando en hipotético, es negativo? Los informes vienen también con recomendaciones y, de hecho, algunas de las recomendaciones que se hicieron en el pasado están siendo implementadas. Por ejemplo, el hecho de que haya un año entre la entrada en vigor de una ley de carácter electoral y una elección haya un año, que es algo que se dijo en el 2016 y de hecho este año se ha implementado. También recomendamos, entre otras cosas, así un poco de lo que me acuerdo de memoria, pues la paridad de género y la alternancia en las listas, que no va este año porque se aprobó el 27 de agosto, me parece, creo que fue muy cerca de las elecciones, y entonces irá para digamos, si ha habido un incremento, va a haber un incremento gradual de la participación del equilibrio de género en las listas. Eso también lo recomendamos. O sea, que se hacen caso, hay recomendaciones que se implementan y como las recomendaciones se hacen a consideración de las autoridades del Perú, pues ya el Perú y sus instituciones pues ya tendrán o harán lo que tengan que hacer con las recomendaciones, si las quieren implementar o no. Eso nosotros no entramos. Señor Sánchez de Nogués, supongo que otro tema en el que no entra, pero que lo observa con severidad, es algo realmente único en el Perú. Unos pocos días antes de las elecciones, huelga indefinida de 2 organismos electorales, la OMPE, RENIEC, mañana. ¿Van a observar ese movimiento también o no? Me temo que no podrá decirme mucho. No le podré decir mucho, pero observamos, como he dicho antes, el trabajo de la Administración Electoral. Cómo trabajan, todos los plazos que tienen se están cumpliendo, si hay capacitaciones y se están haciendo, la distribución del material electoral para que llegue a todas las mesas de votación. Eso pues lo haremos y se verá reflejado en el informe, evidentemente. Otro tema importante en el Perú, pero esta vez sí en todos los países, son los límites de la libertad de expresión respecto del agravio, del insulto, de actos racistas y otras formas de la barbarie. En España sabemos que no son suaves necesariamente los unos con los otros, lo que no justifica nada. ¿Cuál es el margen de lo que es tolerable y no respecto a las asperidades en el debate político? Nosotros tenemos una unidad de monitoreo de medios de comunicación que lo que hace es que monitorea, como dice la palabra, toda la información y toda la campaña electoral que sale en los medios. Evidentemente, ese monitoreo se está realizando ahora. Sería un poco aventurado por mi parte hacer algún tipo de comentario, de análisis
análisis sobre este aspecto. Ya vendrá en el informe preliminar y luego en el informe final. Sí le puedo decir que en esta etapa de las elecciones nosotros somos un poco aburridos, porque no damos mucha información que la que... Pero no Son cautos, extremadamente se aburre cautos. usted. Pero no se aburre usted. Yo le aseguro que aburrirnos no nos aburrimos nosotros. ¿Y cuál es el límite para aceptar una observación internacional? Porque me imagino que, por ejemplo, en un gobierno dictatorial, ¿no es cierto?, donde claramente las elecciones pueden ser, me estoy hablando, repito otra vez en hipotético, pueden ser una pantomima de democracia, la observación internacional podría terminar avalando un proceso que no debería darse de esa manera, ¿no? Exactamente. Nosotros, la Unión Europea, siempre antes de enviar una misión de observación electoral, envía una misión exploratoria donde se discuten este tipo de situaciones, no solo el Perú, sino las 10 o 12 misiones que la Unión Europea hace al año, pues se envía siempre, es parte de la metodología, una misión exploratoria que lo que hace es precisamente valorar este tipo de situaciones y si, digamos, pues el país al que se va a observar pues cumple unos mínimos requisitos democráticos. Evidentemente, si esos mínimos requisitos no se cumplen, pues no se va. Que estén acá quiere decir que el Perú cumple por lo menos con los mínimos, aunque pues la situación sea sui generis. Quiere decir que se ha valorado, quiere decir que la misión exploratoria ha valorado mandar una misión de observación electoral teniendo en cuenta ese criterio y otros más de operatividad y de logística. Muy bien, muchísimas gracias, señor Sánchez de Nogués. Le deseamos en realidad una jornada agradable y sin mayores sobresaltos, porque si ustedes tienen que ver sobresaltos, nosotros tenemos unas elecciones complicadas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá para apoyarnos. Encantado de venir. Buenos días. 8:28 minutos de la mañana y nosotros vamos a ir rapidito a una pausa. Regresamos en breve con más información. Venimos con datos sobre la huelga de los organismos electorales. OMPE y RENIEC. ¿Qué elecciones vamos a hacer si no hay OMPE y RENIEC? Veremos cómo se resuelve este problema.